misión de justicia y transparencia, este programa con el cual pretendemos transparentar la visión que usted puede tener de cómo funciona la justicia en nuestro país. Y la justicia tiene que ver también con lo electoral. Y les quiero leer esto nada más. Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Esta cita de Abraham Lincoln, como muchas otras, y con un pensamiento muy crítico, muy agudo, por parte de un abogado, el doctor Eduardo Zimmerman, político, ex concejal, ex candidato a diputado. Vamos a hablar en la primera parte del programa de cómo terminar con el fraude, que es el libro que él publicó y que tanto tiene que ver con la vida en democracia. ¿Se acuerda de la tragedia de Lapa? Otra tragedia, la de Once, la del ferrocarril con tantas víctimas y tantas causas más que pasaron por la captación, la visión, el entendimiento y la reflexión del sistema judicial, particularmente de un juez, el doctor Jorge Luciano Gorini, que hoy es integrante del Tribunal Oral Federal número 2, que está ahí en Comodoro Pi, de la Justicia de la Nación, y vamos a hablar con él de estos temas y de cómo funciona, según su visión, el sistema judicial, particularmente el federal. Ahora, acá enseguida, cuando comience Justicia y Transparencia. Auspician Justicia y Transparencia. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Seguimos en Justicia y Transparencia para hablar de esa justicia que a veces que se habla solamente cada 2 años o cada 4 años. La justicia electoral, nada más ni nada menos que aquella encargada de establecer las reglas de juego del compromiso democrático. Estamos con Eduardo Zimmerman, un abogado, ex concejal. ¿Fuiste, Eduardo? Sí, concejal. Un gusto tenerte acá en el programa. Un gran placer y muy agradecido por la visita. Fuiste candidato a diputado, vos sos un integrante de la Unión Cívica Radical, de Renovación y Cambio, ¿verdad? Yo estuve siempre en Renovación y Cambio. Sí. Y en San Martín tenés un comité. Sí, bueno, sí, siempre actúa. Una larga militancia, ¿no? Sí, viene, como típico radical, viene de familia. Tu padre, Marco Zimmerman, que lo recuerdo, presidente del Colegio de Abogados de San Martín. Sí, tenemos una gran actividad en el Partido Radical. ¿Qué te llevó a escribir un libro, cómo terminar con el fraude? Bueno, me llevó un poco mi propia experiencia, o sea, después con los años, yo soy un militante político. El militante político actúa como en todos lados, bueno, primero en su partido, después la misma militancia lo lleva a actuar en otras instituciones, porque si uno está en un partido y dice, bueno, qué sé yo, en tal club de barrio está fulano, hay que ir a apoyar al amigo del club de barrio porque está en la lista contraria. Entonces uno se mete en el club de barrio, se mete en la sociedad de fomento, se mete en los colegios profesionales, en este caso en el nuestro, el colegio de abogados, etcétera. Cuando uno se mete en todos lados empieza a ver de que los sistemas electorales son diferentes, las características, ¿no? Por ejemplo, en una cooperativa hasta se vota por poder, por ejemplo. O sea, un socio es apoderado de otro y vota por su poder dante. En los sindicatos, por ejemplo, se vota con urnas móviles, volantes que se llaman. O sea, se vota en una fábrica, después se va a otra, después se guardan. Nuestro colegio de abogados durante muchos años se votó por correo. Por ejemplo, había tachas y sustituciones y se votaba por correo, que es un sistema interesante. O sea, hay todo tipo de sistemas diferentes. Pero cuando uno se mete y actúa
ve que en todos lados hay fraude. Hay fraudes escandalosos, en los sindicatos, en las entidades intermedias, en los partidos políticos, en todos lados. Que la gente, la ciudadanía en general no percibe, ¿no? Porque cuando se habla de fraude uno ubica el fraude patriótico ¿no? Claro, porque, perdón, Eduardo, hay una sensación como que a partir de Luis Sáenz Peña y de la ley que estableció el voto universal, secreto y obligatorio, esa fue la bisagra y a partir de ahí se acabó el viejo fraude de los conservadores, ¿no? Claro, cuando uno habla de fraude... Y no es así. Claro, por supuesto que no. La gente dice, bueno, yo fui a votar y yo no vine, claro, que imagina matones, qué sé yo. Cuando uno ve esto y ve que en todos lados hay fraudes escandalosos, que sería interesante analizar, bueno, lo que hay que buscar es qué tienen en común, porque se vota de todas maneras en la Argentina, se vota en voto electrónico, como decía, por poder, por correo, de todos los sistemas, con boleta única, con diferentes horarios. Porque, por ejemplo, en el caso del radicalismo, por ejemplo, de este lado de la General Paz, o sea, la provincia, se votaba hasta las 6 de la tarde, la capital hasta las 10 de la noche, por ejemplo. El mismo partido político... ¿Y eso quién lo decide? Y lo decide el Comité Central, en el caso de la provincia de Buenos Aires, o el del Comité de la Capital. Vale decir, el oficialismo del partido que sea. Claro, ese es el tema de fondo. A ver. Porque uno dice, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Por qué ocurre lo que ocurre? Bueno, ocurre porque en todos los sistemas electorales siempre es el oficialismo el que tiene la decisión de nombrar la Junta Electoral y hacer los padrones. Por consiguiente, si vos sos el presidente de un club de fútbol, y bueno, no importa si se vota por correo electrónico, qué día se vota, lo importante es si vos manejas todo. Obviamente tenés todos los elementos para hacer fraude. Ahora, si sos una persona decente, como ocurre en algunos casos, no que son no mayoritarios, dice, bueno, yo no voy a hacer ninguna trampa a pesar de que puedo, porque prefiero perder pero no hacer ningún fraude. En igualdad de condiciones. Claro, pero esos son evidentemente excepciones. Las moscas blancas. Inclusive hay muchas trampitas que se van haciendo y que todos aceptamos como algo normal, aún la gente honesta. Por ejemplo, todo oficialismo pone la fecha de elecciones. Si vos sos el presidente de un club, decís, no, vamos a votar acá tal mes porque ya terminó la pileta y entonces gano votos. Es una trampa eso. Sin embargo, de lo mismo modo que si, por ejemplo, el país ha crecido a través del ferrocarril. El ferrocarril divide todo. Es muy normal que un dirigente tenga votos de un lado de la vía y del otro. Entonces, si a mí me conviene, se vota de este lado donde tengo mi voto. Y el otro tiene que venir con un auto. Entonces, pues le doy unos pesos al guardabarrera, cierro la barrera y entonces o le tiro Miguelito y el tipo se vuelve loco. Tiene que echar a la gente con auto. Estoy contando de cosas que nadie considera trampa, sino que es normal. Si vos sos el presidente, vos decís cuándo. Le preguntan los periodistas al presidente de la Nación, gobernador, ¿cuándo va a convocar usted elecciones? Bueno, estoy estudiándolo. ¿Cómo está estudiándolo? Tendría que ser como, por ejemplo, en Estados Unidos, que uno sabe dentro de 50 años cuándo se va a votar. Pero para decir a la gente, la Constitución del 94, o la vieja, la del 53, ¿no establece una fecha entonces? No. Yo digo para que nos quede claro todo. No, la gente puede. Entonces, y nos entretienen con hechos superficiales porque no se va al fondo de la cuestión. Este tema electoral es el origen de todos los males de la República. Este es un programa de justicia, por ejemplo. Entonces, acá se ha hablado 1000 veces y se va a seguir hablando, probablemente en el próximo bloque, del deterioro de la imagen de la justicia, de los jueces mal elegidos. Bueno, ¿quién los designa a los jueces? Los jueces los designa el Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿qué se discute? Bueno, habrá que modificar la integración del Consejo de la Magistratura. ¿Cuántos abogados puede haber? ¿Tiene que haber más de la capital que del interior? ¿O no? Eso es, digamos, lo superficial, si bien tiene alguna importancia. Pero si uno va a analizar, por ejemplo, el tema de la justicia, tiene que decir, bueno, ¿quién los designa a los jueces? Por ejemplo, los senadores. ¿Y quién eligió a los senadores? ¿Cómo se eligieron los senadores? ¿Cómo se eligieron? ¿Cómo se eligieron? Entonces, cuando usted va al origen de acá, vas al origen de allá, ahí ves. Para dar un ejemplo de cómo no. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en otro tema judicial. Ahora se habla hay una campaña contra los abogados terrible. El mismo presidente de la Nación dice que somos unos delincuentes, la industria del juicio. El tema laboral. Hoy mismo en los diarios sí sale el tema laboral, ensuciando a los abogados, indignante. ¿Cómo se va a debatir estas reformas? Por ejemplo, el presidente de la Nación quiere que se trabaje 10 horas, no 8. O sea, volver antes de Irigoyen, ¿no? Irigoyen instaura las 8 horas de trabajo. Bueno, quiere retroceder 100 años, pero eso se va a discutir en una mesa en la cual están los sindicalistas, los representantes de la patronal y el gobierno. ¿Quién eligió? Porque uno tiene que decir, bueno, ese sindicalista que está ahí representando a todos los trabajadores del país, ¿cómo se eligió?
Entonces tiene que ir uno al origen, que yo lo doy, y siempre se habla de lo superficial, digamos, por ejemplo, digamos, en el sindicalismo pongamos el Pata Medina, que está de moda, ¿no? Pero eso es una pavadita, el ejemplo más claro para ver a dónde uno apunta, más conocido, por lo menos de los que doy cuando doy charla, es el de la AFA. Tiene que ver con esto. La Asociación del Fútbol Argentino, hubo una elección hasta hace muy poco, que fue un escándalo. Votaron 77 personas y hubo un voto de más. Había un voto que sobraba. Claro, eso creo que todos lo recuerdan porque estaba Tinelli, Moyano, bueno, el presidente de la Nación también no votando, pero después intervino directamente porque la AFA tenía. Entonces, qué escándalo, con las cámaras de televisión se descubrió un voto, hay que ver qué es lo que pasó ahí, pero digamos, bueno, entonces fue un escándalo porque todo el mundo estaba mirando. Entonces, ¿qué hace? Supongamos que para solucionar el tema del fraude en la AFA, nos ponemos a conversar de si ponemos una urna transparente o una urna electrónica para que no aparezcan dos votos. Eso no tiene importancia. Usted lo que tiene que mirar uno, es decir, ¿quiénes son los que votan? 77, pero ¿quiénes son? Los presidentes de los clubes. ¿Y cómo se eligen los presidentes? Ahí, entonces usted se mete ahí en los clubes, uno no mete, y ve que en los clubes están la barra brava que venden droga hasta en la misma partido, que son mafiosos, que tienen muchos de ellos hasta muertes encima, vinculados a la política. Los dirigentes son todos ricos, los clubes pobres. Venden los jugadores por poco dinero y los revenden en Europa por millones de euros. Entonces ahí hay que meterse para solucionar esto. La clave, Eduardo, entonces es en la selección, en las etapas previas a la decisión del voto de la gente. Claro. ¿Cómo se dirimen las internas? ¿Qué pasa en los partidos políticos? Si hay alguien que dice, yo quiero hacer en cualquier partido, quiero hacer una lista, quiero presentarme. Prácticamente el fraude es total, prácticamente en todos. ¿Por qué? Tal es así que, por ejemplo, ahora votamos. La gente dice, yo voté, fui a votar, había un montón de listas, elegí. Pero ¿quién designó todas las listas en la provincia de Buenos Aires, que es donde estamos nosotros? Todas, de la primera a la última, fueron puestas a dedo en listas únicas. Todas, desde la izquierda a la derecha, todos. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se designan estos candidatos? Pues yo después elijo, ¿no? Las listas que me ponen, pero están todas designadas a dedo, en listas únicas. ¿Me explico? También en los sindicatos hay listas únicas. Está el mismo dirigente electo y reelecto eternamente. Y ahora yo como trabajador voy y voto. ¿Qué voto? ¿Una lista única del mismo? ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, si uno dice, ¿cómo fue? ¿Por qué todas las listas de todos los partidos están? Bueno, porque lo designan los dirigentes. ¿Y los dirigentes cómo se eligen? En las internas de cada partido. Internas de autoridades, porque después se eligen los candidatos, después se van a las PASO, después las PASO también fueron una burla. ¿Qué PASO fueron? Si se votaba todo lo mismo. Tal es así que los periodistas, aún los más prestigiosos de este país, decían hay que suprimir las PASO porque no sirven para nada. En vez de decir hay que democratizar las PASO para que sirvan, se decía, bueno, ¿para qué vamos a gastar plata si esto no sirve? Está todo puesto a dedo, directamente votemos acá. ¿Y qué pasa con...? ¿No se puede cambiar el tema de la lista sábana, que es un viejo tema? Bueno, el tema de la lista sábana también es el final, digamos. Sí, por supuesto, la lista sábana es una barbaridad. Tendría que haber otro sistema, estamos hablando de lo último del proceso. Para mí tendría que haber una boleta única, electoral única, no voto electrónico, que es lo que se quiere hacer, porque también nos entretienen con eso. ¿El voto electrónico no estás de acuerdo? El voto electrónico... ya en el mundo lo han abandonado, lo están abandonando... No, el voto electrónico es la locura, es la muerte de la democracia. El desastre máximo sería el voto electrónico. Igualmente, como hay una gran campaña, es probable que se imponga, a menos que la gente tome conciencia de la gravedad del voto. Lo mejor de lo que conozco para el final del proceso es una boleta electoral única, con tachas y sustituciones, porque a mí me dan una boleta y tengo 90 diputados para elegir. Y yo soy de un partido X, y yo digo, yo quiero votar a mi partido, pero este no, porque este lo conozco. Este que es del otro partido, lo conozco y es un... Este es un ladrón, este lo quiero tachar. No puede. Al revés. No, vote todos. Pero ¿cómo? Si yo que estoy votando y yo este no lo conozco, no quiero votar a este ladrón. No, lo está obligado. ¿Qué clase de democracia es esa? En la cual no puedo ni siquiera tachar a alguien, mucho menos sustituirlo, que tendría que tener derecho. Antes se podía. Por ejemplo, no hablamos de Irigoyen, cuando Irigoyen lo eligen presidente, había tachas y sustituciones. Sí. Por supuesto, cada ciudadano tachaba y agregaba. Y no había computadora ni había nada. Ni siquiera se había inventado la virome, se hacía con lápiz y con tinta. O sea, en lo que hablamos hasta acá, Eduardo, hay una gran dificultad en las estructuras políticas partidarias para abrir
las alternativas opositoras o el pensamiento distinto a los oficialismos que rigen esos partidos para poder llegar democráticamente a una alternativa para el electorado que sea abierta y franca. Hay un sistema que permite todo tipo de fraude. Por ese motivo, pero no solo en los partidos políticos. No. Porque para que haya democracia, ubiquemos en un país, o sea, democracia formal. O sea, nosotros tenemos un ideal, todo, ¿no? Que un país, la democracia, perfecta. O sea, democracia económica, democracia social. No hablemos de eso, que sería el horizonte donde marcharíamos. Estamos hablando de democracia electoral. Claro. Aunque sea formal, no hay democracia formal, porque para que haya formal tiene que ser limpia, sin trampas. El sistema está hecho para que las trampas más escandalosas se produzcan. Entonces, en los partidos políticos, ¿cómo se eligen las autoridades? Pensemos cada uno de nosotros a los que votamos, ¿no? Pongámosle el PRO. ¿Quién es el presidente del PRO de la provincia de Buenos Aires? Las autoridades. ¿Cómo se elige? Por dar el PRO, que es el que ganó. Lo mismo ocurre. ¿Cómo se elige? Por ejemplo, el presidente del PRO es Vidal, ¿no? Y miembros del gobierno son los que constituyen las autoridades del PRO, que como todo partido político, su función principal es controlar a las autoridades, a los electos. Por ejemplo, porque parecería esto una cosa, ¿no? Traída de Marte. Cuando Arturo Illia, que es el ejemplo de la honestidad, era el presidente de la Nación, el presidente del Partido Radical era Ricardo Balbín. Balbín, con sus autoridades, controlaba el gobierno de Illia. Eran todos radicales, pero el partido controlaba su gobierno. Si el mismo Illia hubiese sido presidente que se controla a sí mismo, Vidal se controla a sí mismo, claro. Por ejemplo. Y ahora, así, perdóname, pero ahí tocas un tema que me parece de una enorme, todo lo que estás contando, de una enorme trascendencia, que es el tema de la legitimidad. Porque una cosa es la legitimidad de origen, es decir, cuando hay un voto que conforme las reglas constitucionales hay un ganador, hay un vencedor. Pero antes, yo cuando era chico, me acuerdo, incluso cuando todavía había, ¿no? Colegio electoral, que por suerte se ha superado esa etapa, a mi entender por lo menos. No sé qué pensás vos. Pero estaba lo que se decía la plataforma electoral. Entonces, eso quedaba escrito, plantado. Entonces, la legitimidad tenía que ver, digo yo, en el ejercicio, en la medida en que aquello por lo cual uno fue votado, que era esa plataforma, se vaya cumpliendo, ¿no es así? ¿Por qué se abandonó esa plataforma? Se discutían ideas. Para contar cosas de viejo ya, yo, por ejemplo, elaboré una plataforma del Partido Radical en San Martín. El intendente no cumplía ciertos puntos de la plataforma y yo pedí la destitución y lo terminamos destituyendo al intendente de mi partido por no cumplir, entre otras cosas, los puntos de la plataforma. Esto parecería para un joven que esté mirando esto una cosa demencial, sí, ¿no? de gabinete. Sin embargo, antes se discutía, cada partido tenía su plataforma. ¿Y qué se vota ahora entonces, si no se votan ideas? Y ahora no es un tema menor, ¿eh? No, se votan imágenes. La imagen es fundamental. O sea, el poder de los medios es monstruoso. Es un tema, por ejemplo, los que somos democráticos, estamos a favor de la libertad de expresión totalmente, esto es algo, pero el ABC de la democracia. Ahora, sin embargo, uno analiza con una concentración de medios como existe en los países, ¿no? Actualmente, y con el poder que tienen de ingresar en los hogares y en las mentes de los ciudadanos, es para analizar cómo hacer para garantizar una verdadera transparencia en el aspecto del conocimiento de la gente, el acceso a todas las ideas. Eso da para varios programas, no para uno. Pero lo cierto es que, volviendo al tema electoral, el sistema permite todo tipo de fraude. Lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema. ¿Cómo se cambia? Para mí, de acuerdo a lo que nos siguió desde que comenzamos, para mí el nudo del problema está en que los oficialismos tienen la atribución de designar las juntas electorales y los padrones. Lo que hay que hacer es sacarle a los oficialismos esa atribución y darlo a una autoridad independiente. Que para mí tiene que ser un juez electoral, ¿no? A un juez que en cada departamento judicial darle la atribución electoral. Entonces, ¿cómo sería esto? Si yo me quiero presentar en un sindicato o en un partido político o en un club de barrio, no voy al sindicato, porque actualmente, creo que la mayoría de la gente no sabe, si yo estoy en contra de un dirigente sindical, tengo que ir al sindicato y presentarle la lista prácticamente a él o a su junta electoral. Y él me va a mirar los papeles que yo traiga y va a decir si está bien o mal, y él me tiene que aprobar. Obviamente va a hacer todo lo posible para
no oficializarme la lista para perjudicar, ni hablemos que normalmente en algunos lugares no puedes ni acercarte porque hay matones, uno tiene... En cambio, si eso se hace en un juzgado y voy ante el juez, y el juez dice, ¿usted qué viene? Yo vengo porque estoy en el sindicato tal. Bueno, mire, el sindicato de las elecciones dentro de 2 meses, tiene que traerme esto. Y voy al juzgado, y ahí el juzgado me oficializa la lista. Incluso la fecha también, ¿no? Me pone la fecha, me pone las autoridades, se vota en un lugar donde haya policía, que no haya matones, nada, porque es judicial. Y bueno, y entonces se democratiza el país entero. Y entonces cambiaría totalmente la república. Ahora, me dice, ¿fácil? Sí, es muy fácil hacerlo, pero en lo práctico es muy difícil porque tendrían que votarlo y resolverlo los mismos que están en las cámaras, que han sido electos con el anterior sistema. Con el sistema anterior. Claro, muchos de los cuales, la mayoría, no podrían permanecer en caso de haber democracia. Lo mismo ocurría, el ejemplo más conocido quizás es el de los sindicatos. Todo el que nos esté viendo que trabaje en alguna actividad y en un sindicato, cuando uno le habla dice, sí, tengo el dirigente, hace años, 20 años que está, siempre el mismo, listas únicas. Bueno, eso ocurre en todos lados. ¿Cómo puede funcionar en un país de ese modo? Ahora, Eduardo, la justicia, lo venimos viendo en el programa con los invitados, tiene hoy en Argentina una visión negativa de más del 90% de la población, el funcionamiento del sistema judicial. Pero si se plantea en términos de que la justicia electoral esté a cargo de lo que estás proponiendo, también habría que hacer algo por ese lado. Garantizar eso. La justicia es lenta, no decide en tiempo. Claro, pero un juez, aunque sea para cuidar su puesto, tendría que tratar de actuar con ecuanimidad. Porque la situación, nosotros, por ejemplo, es un programa que lo ven muchos abogados, jueces. Diría a mí, de acuerdo a mi experiencia, ¿cuál es el lugar más serio que yo he visto elecciones? Bueno, el más serio es el colegio de abogados. Sinceramente, de todo lo que conozco, no olvidemos que en los colegios de abogados, todos los que votan son profesionales de derecho. Las autoridades de mesa son profesionales, las juntas electorales, todos son profesionales. Sin embargo, en la última elección, en un colegio de abogados acá en el Gran Buenos Aires, en Morón exactamente, aparecieron cámaras en cada cuarto oscuro para ver qué votaba cada uno. Salió en todos los medios nacionales, ¿no? Y yo he visto con mis propios ojos hace muchas décadas en algún colegio de abogados profesionales robarse las urnas y quemarlas. Caramba. Entonces, estoy hablando del lugar más serio que existe, que para mí, de lo que conozco. Que queda en otros lugares. Bueno, imaginemos en el sindicato portuario, si eso pasa en el colegio de abogados, ¿no es cierto? Ahora, en definitiva, para ir cerrando, la idea es que no haya una lista sábana, digo a nivel de elecciones de autoridades políticas, ¿no? Una lista sábana que se pueda abrir a cada ciudadano la posibilidad de impugnar a un candidato, ¿no? Como mínimo tiene que haber tachas y sustituciones. Sí. Y tendría que haber lista única de papel. ¿Por qué? Porque se evita el robo de boleta, la pérdida, etcétera. De papel y no electrónico. Eso, no electrónico. Eso definitivamente, y me parece un aporte muy importante. El libro es más que recomendable, lo aclaro. De su lectura uno aprende muchos detalles también, que ahora no da tiempo en televisión, pero de las trampitas que se hacen en esto de cómo terminar con el fraude, con el doctor Eduardo Zimmerman. Gracias, Eduardo, por haber venido al programa. Gracias por invitarme. Un gusto. Seguimos en un momento. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Seguimos en Justicia y Transparencia con otro invitado de lujo para este programa, pero no lo digo para quedar bien, lo digo porque es muy importante lo que yo siempre les digo.
de que para transparentar el funcionamiento de la justicia, que es el fin y la finalidad última de este programa, hace falta escuchar y ver a quienes trabajan en el ambiente judicial y no que nos cuenten lo que pasa en la justicia. Como les dije al principio, estamos con el juez Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2, ahí en Comodoro Pi, ¿verdad, Jorge? En Comodoro Pi, efectivamente. Un gusto y bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos, un placer para mí. A este programa. ¿Qué opinas del nombre Justicia y Transparencia? Bueno, dos palabras que debieran ir de por sí asociadas. Pero que por lo general... No sé si por lo general, pero que por lo menos no se presentan necesariamente juntas. A eso voy. Y el ciudadano tampoco las percibe a lo mejor de esa misma forma. La justicia debe ser transparente y es lo que la legitima. Y la transparencia es lo que brinda la confianza social hacia el Poder Judicial y sus propios integrantes y autoridades, ¿no? Con lo cual, la transparencia debiera ser la regla dentro de lo que es un proceso judicial. Porque estamos en una época donde la vez pasada estaba, yo lo menciono siempre, Guillermo Sagués, el presidente del Colegio de Abogados de San Isidro, que con toda su experiencia mencionaba que la visión que hoy se tiene del sistema judicial global, y digo en todo el país, por parte de la gente, es negativo, ¿no? En un porcentaje muy alto. Es probable y en buena medida... La idea es que tenemos que hacer frente lo a eso, vinculo, ¿no? con el concepto de transparencia que vos estabas señalando. Tal vez cierta oscuridad o desconocimiento de lo que es un proceso judicial genere esa desconfianza. En particular, yo que trabajo en un tribunal de juicio, ¿no? Que para la audiencia las causas penales inician con una denuncia que tramitan ante una primera etapa que es de instrucción, de recolección primaria de pruebas, aseguramiento de las mismas, la adopción de un criterio de semiplena prueba de la responsabilidad penal de determinadas personas con relación a determinado hecho. Una vez que está asegurado todo eso, se eleva a la instancia siguiente, que es donde se celebra el juicio oral y público, que es donde yo intervengo. Ocurre con bastante frecuencia que al momento de celebrarse los juicios orales, la opinión pública ya venga, no digo contaminada, pero sí con una versión de cómo habrían sido determinados hechos y quiénes serían sus responsables, instalada a partir de un juicio mediático que es mucho más rápido que el juicio judicial. Y de ahí deriva que en la etapa de juicio no se manifiesta el mismo interés que se evidencia durante la etapa de instrucción. El juicio no es cubierto suficientemente por los medios, por el gran público, porque descuentan que las cosas ya son de la manera en que cree que fueron. Aquello que se dijo antes por los medios. Lo que se dijo, que se instaló, y la única expectativa que les queda es ver una respuesta judicial acorde a esa expectativa ya preinstalada. De hecho, Jorge... Bien sabés, disculpame Juan sí. Carlos, pero que los juicios justamente lo que hacen es un contradictorio, donde defensores, acusadores confrontan, se somete la prueba a la valoración de todos. Delante de ustedes. Delante de los jueces, y el resultado final puede corroborar esa hipótesis inicial, versión preinstalada en la opinión pública, o verse modificada, corregida o no probada. Entonces yo siempre digo que los juicios, los veredictos nunca debieran ser sorpresivos. Nunca un fallo judicial debiera ser sorpresivo. Nunca debiera generar escándalo, nunca debiera generar sorpresa. Porque se explica en todo lo que ocurrió durante la sustanciación del debate, del juicio, que es la etapa generalmente postergada en la cobertura. Claro, que es la etapa esencial, porque en definitiva, como le recordamos siempre a la gente, según la letra de la Constitución, todos somos inocentes hasta que un tribunal nos diga lo contrario, ¿no? Mediante una sentencia firme. Y sin embargo tenemos este tema mediático que hoy en día ya llega, ¿no?, a los bolsillos de todas las personas. Todos tenemos un celular inteligente y estamos permanentemente siendo informados o desinformados muchas veces, ¿no? ¿Cómo hacemos conjugar en democracia y para la salud de la República este compromiso de la verdad puesta en jaque, primero a nivel mediático, y que después pone muchas veces a los jueces en una situación de que no resolvieron conforme se esperaba, ¿verdad? Claro. Para ustedes va a ser difícil. Es difícil porque es muy cierto lo que vos indicás. Todos accedemos a la información de manera inmediata y nos formamos un juicio de valor
respecto de determinada situación, asignando responsabilidades, asegurando que las cosas fueron de tal y cual manera, prescindiendo de todos los requisitos y estándares probatorios que un proceso judicial requiere, en garantía de los derechos del imputado, en resguardo de la garantía de la presunción de inocencia, el debido proceso, es decir, asegurando una defensa efectiva para la persona que se encuentra imputado, con un pronunciamiento de certeza del tribunal de que las cosas efectivamente fueron de determinada manera y no posiblemente hayan sido de determinada manera. Y lo que ocurre a resultas de todo esto, que yo te señalaba como cierto descuido en lo que es la cobertura del juicio donde se explica el fallo posterior, es cierta defraudación de expectativa. Claro. Entonces la opinión pública, que ya tenía conformada una idea de qué era lo que había pasado, cómo había ocurrido y quiénes eran los responsables, si la respuesta judicial no se corresponde con ese nivel de expectativa, se convierte en frustración. La medida de la expectativa es la medida de la frustración posterior. Y ahí aparecen los diarios con los capetes que dicen fallo polémico. Y uno se pregunta, ¿por qué polémico? Si debe ser el resultado de lo que sucedió en un debate, ¿no? Claro. Y sin embargo aparece, pero polémico con lo que antes se había preestablecido mediáticamente, ¿no? Tal cual. Yo me acuerdo cuando era chico, Jorge, cuando todavía los medios no tenían la influencia que tienen hoy, que una vecina, yo era muy chico, le comentaba a otra, y la frase que me quedó, pero registrada para siempre, ¿cómo no va a ser verdad si lo dieron anoche por la tele? Claro. Sí, ¿no? O sea que el poder de convicción que hoy tienen los medios de comunicación, a los que estamos tan accesibles todos tenemos a disposición televisión, radio, diarios y las redes sociales, internet, hoy todo es instantáneo y la tendencia es a la supresión del pensamiento crítico, creo yo, ¿no? Todos tendemos a fijar como cierto aquello que nos dijo el señor periodista que informó por televisión o el que escribió la nota que leímos. Y no lo sometemos a ninguna crítica, lo tomamos por verdad absoluta. Y así se condiciona el pensamiento, porque de acuerdo a quién leamos, a quién escuchemos, será la idea que nos formemos de cómo fueron determinados episodios, quiénes fueron los responsables, en qué medida. Estamos en tiempos de la posverdad. Sí, yo por eso mismo siempre le digo a mis hijos que cuando opinen respecto de alguna noticia de la cual hayan tomado conocimiento exclusivamente a través de los medios, digan, si fuera cierto lo que escuché por radio, pienso tal cosa. Si es cierto lo que vi por televisión, pienso tal otra. Pero nunca den por cierto y presupuesto inalterable aquello que conocen a través de la opinión de otro. Yo mismo verifico cómo determinadas cuestiones que me afectan directamente porque las he decidido personalmente, después se comunican de una manera distinta a cómo fueron efectivamente en la realidad. Y ahí advierto la cantidad de veces que yo mismo me puedo ver influido, engañado, a partir de determinada información que percibo exclusivamente por las fuentes de información pública. Porque cuando lo verifico en el caso que a mí me compete y que conozco perfectamente y advierto que se comunica mal, bueno, así me pasa en la gran mayoría de los casos que no conozco por no haber intervenido personalmente. Y eso pasa mucho en la profesión. Yo hace muchas décadas que ejerzo el derecho privadamente, porque digo, vos que sos abogado, me preguntan, ¿qué opinás del caso tal? Y yo digo nada, porque para poder opinar como abogado del caso tendría que formar parte del mismo y conocerlo. Para repetir el proceso de lo que hizo otro, lo que dijo otro, lo podemos hacer todos, pero responsablemente no, ¿no? Tal cual. Creo que a todos nos pasa lo mismo en ocasión de reuniones sociales, amigos, clubes. Dice, che, ¿vos qué sabés? Claro, vos que estás en tribunales, ¿cómo es lo de tal y cual situación? Y nosotros estamos en igualdad de condiciones que con aquel que nos pregunta, porque estamos informados a través de las mismas fuentes. Y por otra parte, siempre digo yo, esto es como pretender que un médico diagnostique sin haber visto los análisis ni los estudios, ¿no? Entonces, pretender de nosotros una opinión técnica cierta, infalible respecto de aquello que no conocemos suficientemente,
nos convertiría en unos audaces irresponsables absolutos. ¿Vos no tenés la impresión de que sobre derecho, o sea, sobre física o matemáticas, o física cuántica o medicina, no todo el mundo se anima a opinar, ¿verdad? Pero de derecho es como que todos se consideran habilitados más allá de, y no digo de convertirlo en algo tipo Edad Media, ¿no? De los copistas, algo encerrado, pero por lo menos con un mínimo de responsabilidad, de conocer, ¿no? Había una propaganda que seguramente recordarás que decía: somos todos técnicos, somos todos delanteros, somos todos defensores, somos todos arqueros. Bueno, todos somos un poquito abogados, sí. Todos nos sentimos con derecho a opinar y aún descalificando la opinión técnica que podamos tener justamente aquellos que nos preparamos para analizar estas cuestiones, ¿no? Y eso es algo que, es verdad, se da con muchísima frecuencia. Es muy importante, yo te estaba escuchando recién y estaba reflexionando de algo que hace poco leí, y para que la gente lo tenga presente. Hubo tiempo, o toda una corriente que ha dicho que los jueces solamente pueden ser oídos a través de sus sentencias. Sí. Pero a mí me parece que en este momento, y en otras ocasiones que han venido colegas tuyos del Poder Judicial, le estamos llevando a la gente esa visión que vos estás exteriorizando, para que entiendan y comprendan con mayor información y formación, para que se formen ellos, cuál es la visión que tiene un juez, que es aquel que debe juzgar la conducta de los ciudadanos, ¿no? Estoy convencido que uno de los grandes desafíos actuales que afronta la justicia institucionalmente hablando es la materia comunicacional. Es cierto el paradigma con el que todos nos formamos, de que el juez habla por sus sentencias, y generalmente lo hacía a través de un lenguaje sofisticado, bastante intrincado, con latinazgos, sí. Inaccesible para el destinatario final, que es aquel sobre el cual recae la sentencia, y hoy nos demanda la opinión pública, la sociedad, una comunicación más llana, más clara, más accesible. Y no debemos olvidar nunca que lo que nosotros prestamos es un servicio de justicia. Y ese servicio de justicia, en tanto servicio, debe ser accesible al otro, que lo pueda entender, que sea comprensible, comparta o no, pero que lo entienda. Por eso rescato dentro de lo que son las políticas institucionales del Poder Judicial lo que fue la formación del CIJ, del Centro de Información Judicial, que es un portal de noticias de la Corte, donde los jueces, los tribunales, vamos dando a publicidad nuestras decisiones, se transmiten determinadas etapas de los juicios orales en vivo para que puedan ser conocidos y a disposición de cualquiera que los quiera seguir. Es una política de apertura, lo vuelvo a conectar con el concepto de transparencia con el que abrimos el bloque, y todo esto me parece que forma parte de este nuevo desafío de llegar a comunicar suficientemente bien, claramente, de manera accesible, insisto, al gran público cuáles son las decisiones que el Poder Judicial asume. Después de todo, nosotros somos administradores de la ley que hemos sancionado todos nosotros a través de nuestros representantes en el Congreso. Entonces, debe estar muy claro por qué se resolvió y cuál es para ver